Buenos días, mi nombre es Henry Manzano, soy estudiante de Medicina Veterinaria del primer año, sección A. Yo les vengo a hablar sobre las características específicas y conceptos, características esenciales y conceptos específicos. Las características esenciales es aquel argumento o aquel pilar fundamental para saber el origen o la vida de un objeto, ser vivo o hasta de un mismo concepto, ya que esta nos permite saber desde dónde nace hasta dónde termina, porque como lo dice su palabra, es específica. El concepto específico nos dice y nos ayuda a saber qué es y qué no es. Un claro ejemplo en nuestro mundo de la medicina veterinaria o del mundo de la salud es que la anemia es bajo nivel de los glóbulos rojos en la sangre, y esto limita el proceso o el transporte del oxígeno hacia la sangre. Esto nos dice, y es un concepto específico, ya que nos dice las pautas concretas y está relacionado sobre nuestro mundo, que es la medicina. Buenos días, mi nombre es Ángel Flores y les vengo a hablar sobre la clasificación jerárquica. ¿Qué es la clasificación? La clasificación es el proceso por el cual se ordenan diferentes objetos dependiendo de los criterios previamente establecidos. Es decir, se clasifican o se ordenan los objetos en base a características comunes que tienen entre sí. Un ejemplo podría ser, si nos ponen a clasificar 9 figuras, podremos comenzar definiendo las variables, las cuales pueden ser el color de la figura, la forma de la figura y el relleno de la figura. En este caso nos daría como resultado de que 9 figuras son azules, 3 son ovaladas y 7 son circulares, y 4 tienen relleno y 5 no tienen relleno. Ahora el procedimiento de la clasificación sería, primero, definir los objetos que vamos a usar. Segundo, identificar las variables que nos permitirán ordenar los objetos en conjunto. 3. Observar los objetos y separar o unir los objetos según la variable ya definida. Cuarto, comparar los objetos observados y formar una lista de las características esenciales. Y quinto, agrupar los objetos dependiendo de las características esenciales en base a los criterios previamente establecidos. Hola, soy Isai Zambrano y yo les voy a hablar sobre los procedimientos para realizar un concepto. Mi compañero ya les habló de lo que sería la clasificación de un concepto. Yo les voy a hablar de cómo se genera uno nuevo. El concepto es un proceso casi automático de nuestro cerebro. Empieza en la mente, a partir de la existencia de algo o de nuestro pensamiento sobre un objeto. Si el proceso empieza cuando yo descubro ese objeto o ese fenómeno. Ejemplo, una planta. ¿Cuál es mi idea sobre una planta? Ahí, a través de un proceso de observación, tomo sus características esenciales y las analizo. Es verde, tiene hojas, tiene raíces y tiene tallo. Después de eso, de realizar ese proceso, ya tengo sus características esenciales. Este procede a ser guardado, ese va a ser mi concepto de planta. Luego empieza la comparativa con otras existencias. Bueno, ¿a qué se parece una planta? A un dibujo, ya que puede tener color verde, entre otras cosas. Y ese concepto se va a alinear con muchos otros conceptos que yo tengo en mi mente, de lo que yo sé que existe, de su contexto o de lo que lo rodea, para así formar un contexto que pueda influir o existir y coexistir con todo lo demás, lo que demuestra su existencia. ¿Qué son los cambios y qué son las secuencias en un concepto? Los cambios son procesos, ya pueden ser externos, pueden ser internos, en los que el concepto puede llegar a cambiar. Ejemplo, las plantas tienen un proceso mediante el cual a las horas soleadas ya cierran sus hojas o abren sus hojas dependiendo de la hora. Eso es un cambio porque no cambia la esencia del concepto, sino una de sus características. También podemos tener las secuencias, que es la manera consecutiva en la que se dan los cambios. Puede ser cíclica, que se repitan cada cierto tiempo, o en aumento. Por ejemplo, una flor que a cierta hora del día está abierta y se va abriendo cada vez más conforme pasan las horas. Muchas gracias.
Muy buenos días, yo soy César Ibáñez de primero sección A y yo les voy a hablar sobre la transformación. ¿Cuál es el proceso de transformación? El proceso de transformación es los cambios y mutaciones que recibe un individuo o objeto, sea por proceso natural o por proceso alterado. Naturalmente, la transformación está en todos lados, sean humanos, animales, las plantas, el aire, el oxígeno, todo en general es alterado, sea química o molecularmente. En los humanos es muy común ver el cambio, ya porque los humanos nos desarrollamos y empezamos a experimentar transformaciones de más aumento de tamaño, crecimiento de cabello en ciertas zonas, cambios mentales también inclusive, mayor producción de hormonas. En las plantas suele ser mucho más detallado porque se empieza con una semilla, luego la semilla se empieza a volver una flor, una simple ramita, y entonces luego florece un árbol que puede ser o de fruto o simplemente un árbol completo. En los animales es un proceso muy similar al de los humanos, se desarrollan más instintos, se aumenta el tamaño y se desarrollan mucho más sus extremidades y se van oscilando habilidades que ellos pueden tener. No solamente están las transformaciones en la naturaleza, también están las transformaciones que salen por el ambiente y construcciones que pueden hacer los propios humanos, como por lo menos la construcción de estructuras suele tener transformaciones porque son un conjunto de materiales que individualmente no hacen nada, pero juntándolos transforman en lo que podría ser una infraestructura completa como una casa o un edificio. Entonces, bueno, ya esto fue todo lo que mi grupo quiso exponer. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.